Muy buenos días, papitos, mamitas. El tema que nos convoca hoy para nuestra escuela de padres es un tema también muy importante porque tiene que ver con el día a día, con todo lo que es la cotidianidad de los niños, en especial de la familia, y son todas aquellas reglas, normas, circunstancias y parámetros que nosotros los papitos establecemos en nuestra familia y que son los que dan como el horizonte de cómo actuar a nuestros hijos. Entonces los invito a que nos relajemos, estemos preparados y miremos de qué manera podemos reflexionar acerca de estos aspectos que vamos a tratar hoy y que el tema que nos convoca se llama la autoridad en casa. Vamos a comenzar entonces por una presentación. Voy a compartir una presentación y a partir de ahí entonces empezaremos a desarrollar nuestro tema. Bienvenidos todos y todas. Bien, como lo decía, entonces nuestro tema es la autoridad. Y la autoridad tiene que ver precisamente con todos esos parámetros, reglas, normas, direcciones, directrices que nosotros como papás establecemos en nuestra familia y que dan como el horizonte de comportamiento y de actitud y de desarrollo de nuestros hijos. Empecemos por esta definición, papitos. Dice así: la autoridad es una función que ejercen los padres que les permite guiar positivamente el desarrollo integral de la familia. Mediante su uso, los padres establecen modelos de conducta que deben ser respetados, los cuales orientan a los hijos sobre lo que es conveniente y lo que es mejor evitar. Desde esta definición nos trae aspectos muy importantes, papitos, que nos vamos a detener. El primer aspecto en el que nos detenemos que dice esta definición es que es una función que ejercen los padres. Y desde ahí, papitos, es el primer aspecto que quiero detenerme, en el cual nuestros hijos siempre deben saber, a través de toda la cotidianidad de la familia, que quienes mandan en casa son los papás. Somos nosotros los papás los que mandamos, somos nosotros los que direccionamos qué se debe hacer, cómo se debe comportar toda la dinámica de la familia, porque somos nosotros los que estamos educando, somos nosotros los adultos y por lo tanto los niños son los que se deben dejar educar, porque son los niños que están en proceso de formación. Ese aspecto es muy importante, papitos, porque nunca debemos perder nuestro horizonte como papás, porque somos nosotros los que estamos manejando ese timón de ese barco que es nuestra familia. Somos nosotros los que manejamos el timón. Si nosotros soltamos el timón y dejamos que nuestros hijos o que uno de nuestros hijos maneje el timón, pues lo va a manejar de acuerdo a lo que él es en el momento en que esté, en el momento de su desarrollo. Y resulta que los niños están en eso, en un proceso de desarrollo y por lo tanto ellos están en construcción de sus propios barcos. El barco de la familia, el timón lo debe manejar papá y mamá. Pero ahí viene la segunda condición, papitos, y es que precisamente papá y mamá, en el caso cuando están juntos o en el caso que no estén juntos, pues uno de los dos es el que maneja la autoridad, es el que maneja ese barco y debe construir con su pareja, en el caso del que lo tenga, que esté presente o no esté presente, porque muchas veces de pronto no está presente en la convivencia las 24 horas del día, pero sí está presente en la vida de nuestro hijo. Entonces ese papá y esa mamá se convierten en un equipo. Entonces esa es una de esas primeras características de la autoridad, papás, que papá y mamá
estando conviviendo, que sería lo ideal para un crecimiento de la familia, o en el caso en que no estén como pareja, pero estén presentes en la vida de los niños, deben construir un equipo, deben dejarse ver frente a los niños como un equipo. No es uno aparte del otro y menos, papitos, desautorizarse el uno al otro frente a los hijos, porque los niños terminan no creyéndole a ninguno de los dos. Y nos vamos a enfrentar a situaciones en donde los niños, sabiendo que no estamos de acuerdo y que no somos equipo, papá y mamá, pues vamos a manipular diferentes situaciones porque sabemos que mamá dice una cosa y papá va a decir otra. Entonces, esa característica de la autoridad, papitos, es muy importante cuando se trata de ese primer aspecto que es los padres quienes ejercen la autoridad, que sean equipo y estén siempre de acuerdo de todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos sin desautorizarse. Eso indica que papito y mamita, para ser equipo, deben hablar sobre eso, deben hablar y tomarse el tiempo y el espacio para hablar sobre qué va a pasar con la educación de los niños, qué es lo que se quiere, qué tipo de niño se quiere, qué tipo de niña y qué tipo de ser humano vamos a formar en nuestros hijos para mandar ciudadanos. El segundo aspecto, perdón, el segundo aspecto que nos habla esta definición es que va a permitir guiar positivamente el desarrollo integral de la familia. ¿Y qué querría decir eso? Ese desarrollo integral de la familia es que este equipo de papá y mamá deben tener esa intención muy explícita de qué manera es que la dinámica familiar va a desarrollarse para ese crecimiento de familia y ese crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. Entonces es una intención explícita de qué clase de familia queremos, qué características deseamos papá y mamá que tenga esa familia, cuáles serían entonces esos principios y valores que nosotros queremos que nuestra familia desarrolle y por lo tanto al desarrollarlos como familia pues lo estamos inculcando en nuestros hijos. Y para esto es necesario que ese equipo se tome el tiempo y el espacio y se hablen y planeen y organicen las estrategias de acuerdo a ese planteamiento de objetivos, a ese planteamiento del fin último de qué clase de familia quieren construir en su propia familia y qué clase y con qué características y ese desarrollo integral quieren que se evidencie en su familia para que sus hijos puedan desarrollarse en ese nicho, en ese interior o a ese interior de familia al que queremos plantear y desarrollar como proceso de nuestra familia. El tercer elemento que nos habla esa definición, papitos, es que precisamente nosotros como papás somos los que establecemos unos modelos de conducta. ¿Y qué son modelos de conducta? Pues precisamente esos modelos de conducta son todos esos parámetros, principios, patrones, características que nosotros queremos desarrollar y vivenciar en nuestra casa, en nuestro hogar, para que nuestros hijos lo adapten a sus propios comportamientos, lo tengan inmerso en su desarrollo y así su personalidad esté impregnada de eso, de esos modelos que nosotros muy conscientemente, muy intencionadamente queremos establecer en nuestra casa y que la vivencia de esos principios, de esos valores, de esas normas, de esas directrices, de esas características de ese modelo, de cómo es ese modelo, de esas pautas de comportamiento y patrones de conducta estamos estableciendo para que nuestros hijos los adapten y los tengan inmersos en el desarrollo de sus personalidades. Esto tiene entonces para poder desarrollar en equipo esta intención de desarrollo integral de la familia a través de modelos de conducta, pues tiene
dos condiciones muy importantes para poder precisamente impregnar estas pautas de comportamiento, estas pautas de conducta en el comportamiento de nuestros hijos deben ser desde dos ejes, desde dos principios, papitos. El primero, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero precisamente el hecho de mencionarlo y repetirlo es que implica la gran importancia de esto. Y ese primer principio, esa primera condición para poder impregnar el comportamiento de nuestros hijos es el ejemplo. Nosotros no podemos ser incoherentes, no lo podemos decir, exigir a un niño que tú tienes que tener determinado valor, determinada costumbre, determinado principio, determinada conducta, si nosotros hacemos lo contrario o no lo hacemos. Entonces es tener mucho cuidado en qué le exigimos a nuestro hijo y que en esa exigencia vaya implícito que se lo demostramos a través del ejemplo. Y el otro camino para que esas pautas de conducta se queden impregnadas en el comportamiento de nuestros hijos, pues son acciones, son las acciones cotidianas que se nos presentan. Pero esas acciones como que van en dos vías. Una, hay acciones que intencionadamente nosotros como papitos programamos. Y establecemos. Si nosotros queremos establecer el principio de la responsabilidad, bueno, entonces creamos en nuestra casa varias acciones que concreten esa responsabilidad y entonces determinamos qué responsabilidades tiene cada miembro de la familia. Ese es un ejemplo. Esas son las acciones intencionadas, en donde yo programo actividades, acciones que desde mi intención quiero establecer en mi casa como un patrón de conducta, como una característica, como una costumbre, y quiero que mis hijos la tengan impresa dentro del desarrollo de su personalidad y por supuesto, la demuestren en el día a día con su comportamiento. Pero hay otras, papitos y mamitas, que son unas acciones del día a día que vienen fortuitos, que se presentan sin que nosotros las programemos ni las planeemos. Esas acciones también son muy importantes, todo lo que pasa en el día a día, lo que viven nuestros hijos. Entonces ahí son precisamente esas vivencias, experiencias que tienen nuestros hijos y que le sacamos el mayor fruto. Eso implica que papito y mamita se sienten con los niños y empiecen a hablar de lo que pasó en el día, empiecen a hablar de algunas situaciones concretas, de qué pasó frente a la relación con el hermanito, qué pasó frente a la relación con una responsabilidad que no se cumplió. Ya hablábamos en alguna ocasión sobre el árbol de la evaluación. Sí, todas esas ocasiones que se presentan en el día a día y que nos sirven de disculpa para dialogar con nuestros hijos y poder establecer desde ahí unos aprendizajes y que implican eso, hablar del día a día para aprovechar e inculcar esos principios, esos valores, esas características que nosotros tenemos. Y por supuesto, pues entonces desde esas acciones cotidianas están las rutinas, tiene que ver con la rutina. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero para hacer eso de cómo impregnar esos patrones de conductas en los comportamientos de nuestros hijos a través de estas dos condiciones, desde el ejemplo y de acciones cotidianas, pues necesitamos concretamente saber y específicamente saber en dónde, cuáles son las circunstancias, cuáles son los principios. Y aquí los tenemos, papito y mamita. Primero que todo, es muy, muy importante también, lo hemos dicho en alguna oportunidad, y es establecer las reglas y las normas en casa. Pero de manera explícita, papitos y mamitas, nosotros tenemos que, si es posible, escribirlas
escribirlas en una hoja de cartulina bien grande y sería muy, muy importante y muy interesante construirlas en familia, construirlas con nuestros hijos. Esas reglas y esas normas que nosotros queremos establecer en casa, además de que debemos inculcarle a nuestros hijos la importancia de tener reglas y normas. Todo ser humano, como nosotros somos sociales, en todos los grupos sociales donde nos desarrollemos y estemos interviniendo, necesitamos de reglas y de normas, esos parámetros que nos da el poder comportarnos dentro de ese grupo. Y pues el primer grupo que primario, el primer grupo en donde cada ser empieza a desarrollar, pues es la familia, a desarrollarse la familia. Entonces necesitamos establecer con nuestros hijos, primero papito y mamita y después la participación de los hijos, explícitamente cuáles son esas reglas, porque muchas veces, papitos, los niños pues transgreden las reglas igual que todo ser humano, igual que nosotros los adultos, pues se van a equivocar y van a transgredir reglas. Pero si los niños, hay una regla que están incidiendo y repitiendo en su transgresión, y nosotros decimos, pero ya le había dicho, pero ya le había dicho, pues de pronto es que no tenemos claridad de esa regla, no está explícita. Nosotros los papitos pensamos que de pronto sí, no, pero es que muchas veces lo hemos hecho, pero en ningún lado está establecida como la regla general de casa. Entonces esas reglas, esas normas tienen que estar muy explícita, en donde nosotros los niños sepan cuáles son. Esas reglas y esas normas también tienen que ver con algo muy importante y lo estábamos diciendo ahorita, y es todas esas rutinas. Los niños, es muy importante que los niños vivan, experimenten y vivencien rutinas, y con mayor razón para un desempeño escolar. Los niños deben tener rutinas, así sea en este momento de pandemia, en vacaciones o durante la presencialidad. Esas rutinas son las que establecen la organización para el niño. Esas rutinas son las que lo organizan, son las que lo ubican en el tiempo y además le desarrollan esos valores tan importantes de organización, de responsabilidad, de compromiso y de aprendizaje. El aprendizaje debe ser una experiencia amorosa, debe ser una experiencia afectiva, pero eso viene cogidito de la mano con unas rutinas. El niño debe saber desde el momento en que se levanta qué tiene que hacer y cuáles son esos tiempos que se deben establecer. Para el juego, para ver televisión, para el consumo de comidas, para descansar y por supuesto un bloque de estudio. Por supuesto, ya sea en la mañana y en la tarde, debe haber dentro de esas rutinas un espacio donde el niño sepa que ahí exclusivamente lo puede dedicar al estudio, al desarrollo de la guía, a repasar algún tema de manera muy lúdica y agradable. Pero eso tiene que ser explícito. Eso cogidito de la mano viene entonces precisamente una asignación de responsabilidades. La autoridad también es una de las características. Entonces, como en nuestra casa nosotros y los niños deben ser conscientes que todos los integrantes de la familia tienen responsabilidades. Son específicas de la edad, son específicas del rol que establecen en casa, pero se tienen responsabilidades y los niños deben saber y también debemos hacérselas explícitas. ¿Cuáles son las responsabilidades de mamá? ¿Cuáles son las responsabilidades de papá? ¿Cuáles son las responsabilidades de abuelita? ¿Cuáles son las responsabilidades de otros familiares? Y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los hijos. Cada uno tiene unas responsabilidades que debe cumplir en casa. El siguiente es un aspecto también muy importante y que nosotros muchas veces lo pasamos por alto, papitos, y es la creación de espacios en familia. Es muy, muy importante. Sabemos que sí, y más en estos momentos tan delicados que estamos viviendo como país, como mundo, como humanidad. El tiempo es una dinámica muy, muy compleja, pero aún así nuestros hijos son prioridad. Y por ser prioridad y nuestro hogar por ser prioridad, sabemos que tenemos que hacerlo. No es fácil, pero sí es posible y sobre todo es urgente.
que creemos unos espacios en familia, espacios de juego. Claro, nosotros somos adultos, pero hay en nosotros un niño interior que necesita ser explícito en el momento de encontrarse con nuestros niños, nuestros hijos. Entonces sí es muy importante establecer unos espacios de juego con nuestros hijos, de juego en familia, unos espacios también de diálogo. También es importante que haya un espacio, un ambiente, un tiempo específico en donde los niños sepan que la familia se reúne porque hay cosas que reflexionar, hay cosas que hablar, hay cosas que contar, ¿sí? Entonces, fíjense, también hay espacios de diversión para ver televisión juntos, analizar el programa. Son esos espacios que implican la integración y la cohesión de familia. Entonces, es muy importante establecerlos, papito y mamitas. Yo sé que no es fácil, yo sé que la dinámica diaria es muy acelerada, pero pensando en nuestros hijitos, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer esa creación de espacios para la familia. Eh, Hay otro aspecto importante que nos concreta el cómo establecer esa autoridad en casa y es el control de esas responsabilidades con tiempos definidos. Entonces ya establecimos las responsabilidades de cada uno, las hicimos implícitas, ojalá las escribamos, pero también es importante que nuestros niños participen en qué pasa cuando esas responsabilidades no se cumplen. Y esas responsabilidades, cada una de esas responsabilidades debe tener un tiempo definido, ¿sí? Si a mí me toca, mi responsabilidad es tender mi cama, pues yo tengo que saber en qué momento debo tender mi cama y cuánto debo demorarme en tender mi cama. Y así cada una de las responsabilidades el niño debe saber en qué momento lo debe hacer y cuánto tiempo está establecido para cada una de esas responsabilidades. Y por supuesto, viene desde ahí también otro aspecto muy importante y es el establecimiento de correctivos. No castigos, papito, correctivos. Porque los correctivos son los que enseñan. Cuando un niño primero se le explica qué fue lo que hizo, cuál fue la regla que transgredió, la norma que transgredió de casa, por qué la transgredió, qué pasa con transgredirla, a quién perjudicó, qué fue lo que rompió dentro de la dinámica familiar, esa transgresión de la norma. El niño debe saber eso y debe saber que hay unas consecuencias y que dentro de esas consecuencias él debe asumir algunos correctivos. Los correctivos ya sabemos, bueno, lo vamos a, de pronto más adelante, los vamos a retomar en un informativo para padres, deben establecerse fijos, que no sean castigos físicos, ni verbales, ni psicológicos, pero sí cosas. Nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos qué es muy significativo para ellos, qué cosas son significativas. Entonces ahí establecemos esos correctivos, quitándoles por un tiempo específico esas cosas bonitas, agradables que les gusta, poniéndoles oficios o responsabilidades que poco les gusta. Y así, en esas cosas significativas, aplicar los correctivos con también un tiempo específico. Yo no puedo colocar un correctivo de no mira televisión sin decirle cuándo, en qué momento empieza el correctivo y cuándo se acaba. Entonces, y el establecimiento, la imagen nos habla de establecimiento de rutinas muy importantes que el niño debe saber. Nos dan ejemplos de lo que estaba hablando, de esas rutinas, de qué momento juega, en qué momento estudia, en qué momento se levanta, en qué momento se asea, cuáles son los tiempos para el consumo de alimentos, cuáles son los tiempos para dormir, papitos. Estamos en tiempos de pandemia y de trabajo en casa, pero eso no quiere decir que el horario de dormida de los niños se transgreda, en donde lo cambien, entonces más bien duermen el día y está despierto por la noche. No, tenemos que establecer un horario de dormida que tiene que ser tempranito para que el niño pueda dormir las 8 o 9 horas suficientes para su descanso y en la mañana levantarse, pues no de madrugada,
pero sí tempranito para empezar su día con las rutinas que nosotros le digamos. Y aquí nos dicen otro también muy importante y bonito, y es escuchar todas esas, de pronto, esos espacios espirituales que la familia determina como. Viene entonces cómo establecer esa autoridad. ¿Cuáles son como esas actitudes nuestras como papás, como mamás, que determinan de qué manera yo inculco, aplico, organizo, planeo y demuestro en mi familia, a mis hijos, esos parámetros de conducta, esas características de la autoridad? Viene un primer aspecto de cómo ejercer la autoridad, papitos, y es el respeto. Por supuesto, el respeto tiene que empezar por el respeto a mí misma, en donde yo día a día hago cosas que tienen que ver con valorarme, pero a la par implica que en la medida en que yo me respeto, respeto al otro. Y respetar al otro es eso, es no pasar los límites del otro, es no transgredir los límites del otro y vulnerar sus derechos. Y el otro, pues, ¿quién es, papitos y mamitas? El otro es toda persona que esté a mi alrededor, llámese pareja, llámese mamá, llámese hermano, y el otro son mis hijos. Y entonces debo respetar a mis hijos en su momento, en el momento en que están como desarrollo, en el momento en que están dentro de su desarrollo evolutivo, pero también en el momento en que están anímicamente. Y más en este tiempo de pandemia nos invita a todos a eso, al respeto por el otro, en donde todos hemos sufrido, todos hemos experimentado diversas sensaciones, diversas emociones y en un momento determinado se nos desbordan. Entonces es importante ponernos en el zapato del otro. Esto también es parte del respeto, para respetar el momento en que está de su emoción y darle espacio para poder elaborar la emoción. A nuestros hijos sería muy interesante que les enseñemos a manejar las emociones, pero eso es parte del respeto. Viene el otro comportamiento importante o la otra actitud o la otra posición de nosotros como papás para ejercer la autoridad, y es el crecimiento de la autoestima. Y nuevamente va en las dos vías. La autoestima en mí misma. Yo como papito no me tengo que querer. Si yo no me quiero, si dentro de mí no hay una valoración suficiente de mi ser, pues no tengo de dónde valorar al otro. Si no hay amor propio, pues no tengo de dónde dar amor al otro. Entonces es ese crecimiento de la autoestima que implica que a la par que yo voy reconociéndome como persona valiosa, en esa misma medida reconozco a mis hijos, reconozco a mi pareja, reconozco a los integrantes de mi familia como valiosos, como auténticos, como personas maravillosas. Y eso es muy importante para los niños, que ellos sientan que papá y mamá los aman, los valoran, creen en ellos, creen en sus capacidades, y tenemos que demostrárselo en la manera como los tratamos, pero también hacérselo ver, dejárselo ver en todo lo que ellos viven, en sus vivencias. Eso implica no enfatizar en sus defectos, sino implica enfatizar en sus cualidades. Y eso le deja ver al niño que el error no es malo, que debe aprender del error, y que lo importante es que no se quede en el error, sino que salga adelante y se levante. Y eso significa que él es valioso, significa que es capaz, significa que es un ser maravilloso. Y en ese sentido de hacer crecer en autoestima a nuestros hijos, los vamos perfeccionando en ese éxito personal que queremos de cada uno de nuestros hijos. El tercer aspecto es la promoción permanente de los derechos y deberes. Sí, en nuestra sociedad en este momento tan delicado vemos que los derechos humanos solo se quedaron en una convención, y el de los niños casi que se quedan en una convención, se quedan en lo escrito.
No, papitos y mamitas, tenemos que ser conscientes que los derechos debemos exigirlos, debemos garantizarlos, debemos aplicarlos y debemos educar a nuestros hijos en eso, que ellos aprendan qué son los derechos, aprendan a vivenciarlos, aprendan a exigirlos para ellos, pero también aprendan a darlos y los dan y los garantizan es a través de los deberes. Por eso es que los deberes van cogiditos de las manos de los derechos, pero que en la medida en que yo cumplo con mis deberes, estoy garantizando el derecho de los otros. Y los otros, en la medida que cumplan con sus deberes, me están garantizando mi derecho. Los niños deben ser educados ahí. Ellos deben saber que hay unos derechos y que precisamente estamos todos para garantizarlos, pero que no se pueden aplicar si no van cogidos de los deberes. El cuarto elemento, el afecto. Sí, definitivamente nada y en especial todo lo relacionado con los niños, no puede haber mejor metodología que la metodología del amor. Claro, no es fácil, no, no es fácil. ¿No es el camino corto? No, no es el camino corto, pero es el camino más efectivo, papitos y mamitas, el afecto. Si definitivamente mis hijos ven que con afecto yo les enseño, con afecto los corrijo, con afecto les hago caer en cuenta de sus errores, con afecto les aplico el correctivo porque quiero que aprenda, sin humillarlo, sin castigarlo, sin ofenderlo, sin degradarlo, sin gritarlo y sin maltratarlo, él va a aprender mucho mejor lo que yo quiero que aprenda. Entonces el afecto, pero ese también es el afecto diario, práctico, en las palabras, en las acciones, en las actitudes, en los gestos. Es el afecto que la familia construye día a día para todos. Es la característica de la familia. Y así esa característica y esa metodología que la familia impregna en su diario cotidiano, en su como razón de ser de la vivencia de la familia, el afecto entonces constituye un gran pilar para la autoridad. Y el último aspecto, pues es el control emocional. Sí, en especial ahorita pues estamos teniendo y los niños han pasado por muchas etapas de tristeza, de sentimiento de abandono, de soledad, no ha visto a sus compañeritos, no ha jugado, de aburrimiento. Entonces todo eso nos ha ocurrido a todos y esta pandemia nos ha enseñado que esas emociones que nosotros tenemos y que han llegado a nosotros, debemos hacerlas explícitas, debemos enseñar a nuestros hijos que no son buenas, no son malas, sino que son experiencias y que vienen a nosotros. Lo importante es cómo las manejo. Ya habíamos hablado y ya les habíamos enseñado, preguntémosle a nuestros hijos, ya les habíamos enseñado de parte de orientación a los niños qué hacer con la agresividad, qué hacer con la tristeza, qué hacer con de pronto la depresión, qué hacer con la euforia. Hay muchos mecanismos y muchas estrategias para el manejo emocional y eso sí que es importante, papitos, que nos detengamos a mirar, a observar en nuestros hijos qué está pasando con sus emociones, a dialogar sobre ellos, sobre esas emociones con ellos y con ellos también podemos establecer pautas para el manejo de esas emociones. Los niños son muy pilosos y cuando se trata de participar, son muy participativos, muy creativos y nos pueden dar luces de muchas cosas que en un momento determinado para nosotros como que aparecen como confusas y que no hemos podido establecer. Los niños nos dan muchas pistas. Papitos, entonces los invito. Hasta aquí pues quería compartir con ustedes esos aspectos importantes, claves y concretos de la autoridad. Si nosotros establecemos esos parámetros con nuestros hijos, la garantía es que esos aspectos de perecita, de desinterés, de desorganización, de obediencia, se van a arreglar. Si nosotros establecemos esos parámetros de manera muy juiciosa,
se van a arreglar en nuestros hijos y ellos van a ver que nuestros papitos y que sus papitos les dan la línea. Para ellos es muy importante saber que sus papitos sepan lo que están haciendo, estén muy seguros y estén muy acordes y muy cohesionados el uno del otro para dirigir a sus hijos. Para ellos les da mucha tranquilidad saber que papá y mamá están de acuerdo y que saben para dónde van. Los invito, papitos, entonces, luego de este video, los invito a ver un video muy pequeñito y después acerca de lo que son los estilos de padres que también tienen que ver con la autoridad. Hay un videito muy educativo sobre los estilos de padres. Entonces los invito para que lo vean y luego hay un test también muy sencillito y ahí les digo cómo calificarlo y para que cada uno de ustedes se examine, se autoevalúe y mire cuál estilo está llevando, cuál estilo de papá está llevando. Son 3 estilos muy importantes que son como los más generales y los que como más comunes que nosotros llevamos en nuestra casa. Entonces los invito a establecer ese test y luego vienen entonces la explicación, las características de cada uno de los estilos de padres, cuál es el más adecuado y en especial cada uno de esos estilos qué produce en nuestros hijos, qué clase de hijos y qué características en la personalidad se impregnan cuando han sido educados en determinado estilo de padres. Entonces los dejo, papitos, para que compartan estos estilos de padres y con mucha tranquilidad hagan su test y miren las características y conversen y reflexionen y así miremos cómo estamos llevando a cabo la autoridad en nuestra casa y cómo podemos hacer para que nuestra familia salga avante de tantas dificultades y solucionemos esos problemitas de pereza, de desorganización, de falta de planeación, de desinterés de nuestros hijitos. Muchas gracias, papitos y mamitas. Nos estaremos viendo pronto.